Muy buen día, tarde y noche a nuestras amables seguidores y seguidoras en YouTube. Esperemos que todos y todas estén muy bien. Hoy, universitarios, Balboa Durán Iván Alihué, Condori Chachajaque Pamela, Chipana Chávez Alicia María, Espinoza Ayala Matilde, Quispe Aruquipa Rolando, del paralelo A, cuarto semestre, materia Derecho Civil 3, obligaciones, carrera Derecho de la Universidad Tecnológica Boliviana, sede Los Andes en la ciudad del Alto, tienen el grato placer de presentarnos un contenido más que titula de la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación por causas no imputables al deudor. El mencionado tema ha sido elaborado bajo guía de la doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Hilatanaka Culiacanaka, Dios askiru manakaru chiraphatam, acá hachautan, yatichkarinaka, Universidad Tecnológica Boliviana, Altopatanquiva, Los Andes, Ujanquiva, carrera Derecho, Yatecaña, materia Derecho Civil, Yatichiri, Andrea Hortensio Gómez Esprella, Majaqueja, Haniwa, Huchenicaspato, Osuntatapatja, Ucamaraki Haniwa, Kutay Caraquispati, Taquenirosa, Tacpachani, Yatecarinaka, Yatichirinakas, Tacpachani, Yatecañani. Continuando con este importante tema, tenemos el adagio célebre que en esta ocasión le corresponde a John Rockefeller, que fue un empresario, inversor e industrial estadounidense que durante más de 40 años formó y consolidó al Standard Oil como la compañía petrolera más grande del mundo. Asimismo, ha sido el fundador de la Universidad de Chicago, una de las más prestigiosas del mundo, que ha dado 87 premios Nobel. Así también la Universidad Rockefeller en Nueva York, que impulsa numerosas áreas en cuanto a la educación, la ciencia y la medicina. ¿Qué nos dice Rockefeller? Cada derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad, una obligación. Cada posesión, un deber. De la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación por causas no imputables al deudor, cuenta con el siguiente temario: la introducción, el concepto, la configuración de la imposibilidad en el cumplimiento en las obligaciones de dar, hacer y no hacer, caso fortuito y la fuerza mayor como causas exonerativas de responsabilidad civil, caracteres constitutivos del caso fortuito o fuerza mayor, casos de responsabilidad por casos fortuitos y fuerza mayor, finalmente la conclusión y la bibliografía. El presente tema de la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación por causas no imputables al deudor se encuentra presente en el Código Civil Boliviano, en el artículo 351, donde nos habla de los modos de extinción de las obligaciones, nos habla de 8 causas: su cumplimiento, novación, remisión o condonación, compensación, confusión, imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor, prescripción y finalmente otras determinadas por la ley. En este numeral 6 se menciona claramente el tema de imposibilidad sobrevenida de cumplir siempre y cuando no sea imputable al deudor. Recordemos entonces que la obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor obliga, constriñe a una persona llamada deudor para el cumplimiento que puede ser de dar, hacer o no hacer. Pueden presentarse situaciones que no estaban planificadas, pero que afectan al cumplimiento íntegro
para que el vínculo o relación jurídica se incumpla. Esta situación se fundamenta en el principio de que nadie puede estar obligado a ejecutar cosas imposibles, lo que significa que desde el momento en que la ejecución de la obligación se hace imposible física o jurídicamente, el deudor queda libre, lo que se denomina en las ciencias jurídicas imposibilidad de cumplimiento. Como primer punto tenemos el concepto. La norma suprema, en su libro tercero de las obligaciones, nos indica que el deudor cumpla con la prestación debida. En el artículo 379 del Código Civil Boliviano, nos recuerda que la obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor obliga, constriñe a una persona llamada deudor para el cumplimiento que puede ser de dar, hacer o no hacer. Eso está claramente estipulado en la norma. Sin embargo, pueden llegar a ocurrir situaciones excepcionales que liberan y en virtud de las cuales el deudor queda liberado, pese a que cometió incumplimiento. En la imposibilidad de cumplimiento, el deudor no niega el fundamento de su deber, sino es más bien la propia impotencia que tiene para cumplir. Incide en la prestación, deriva como efecto de causa que no sea imputable al deudor. Porque no puede hacerse responsable al deudor de los accidentes o hechos que le ocurren a la cosa, sin que él tenga los medios para prevenirlos o contrarrestarlos, y que por lo mismo constituyen un caso fortuito o fuerza mayor. La ley contempla en el comportamiento y las causas de este comportamiento del deudor, donde no ha cumplido porque no quiso, no pudo o no ha querido. Bien, a continuación vamos a hablar sobre la imposibilidad jurídica objetiva y absoluta de cumplimiento. La imposibilidad objetiva alude a que dicha imposibilidad no tiene relación alguna con la persona del deudor, como así tampoco con sus actividades propias. Queda claro, por ejemplo, en esta gestión 2020, en la presente pandemia que nos ha tocado vivir, no tiene relación alguna con las agencias turísticas, los prestadores turísticos ni con los servicios que desarrollan. Ahora bien, imposibilidad absoluta se llama así porque dicha imposibilidad representa un impedimento para cumplir con la totalidad de un determinado contrato. La agencia de viajes o el prestador turístico no puede cumplir con ninguno de sus servicios comprometidos en el contrato previo. Aquí podemos ver un ejemplo de un contrato de Global Travel, ¿verdad? Y podemos ver las situaciones que se han dado durante esta época con la pandemia. Entonces, ahí claramente podemos ver un tipo de imposibilidad jurídica objetiva y absoluta de cumplimiento. Bien, otro tipo es la imposibilidad sobrevenida, producida después de la formación de la relación jurídica obligacional. Significa que el motivo que impide el cumplimiento de la o las obligaciones asumidas por una parte del contrato, el deudor se produce o acontece luego de la firma del contrato. Por ejemplo, en el caso de los contratos turísticos, son los prestadores de los servicios turísticos. El tiempo de pandemia pudo frustrar, ¿no?, el interés del acreedor de modo irreversible. Por ejemplo, un viaje para asistir a un evento internacional ha tenido un determinado tiempo y lugar. Con esta pandemia puede ser que ese seminario, esa actividad académica que había, definitivamente se ha suspendido.
entonces es una situación irreversible, ¿verdad? Ese sería un claro ejemplo de imposibilidad sobrevenida. Bien, otro tipo es la prestación imposible física o jurídicamente. Cuando es preexistente o simultánea a la formación de la relación jurídica obligacional, no sería entonces ab origem. Esta es una locución latina, se utiliza para indicar la remisión a los antecedentes más remotos de personas, hechos o cosas, ¿no? Jurídicamente inválida y no habría hecho nacer nunca el deber del cumplimiento, ni tampoco daría lugar a un incumplimiento que puede ser apreciado y regulado. Un impedimento no superable por las fuerzas humanas y en caso de poderse superar, ¿verdad? En una actividad tendría que realizarse de manera ética o algo intangible de personalidad atribuible. Bien, un claro ejemplo de esta prestación imposible es cuando, imaginemos en el caso de que un vehículo haya por algún accidente caído en el fondo del mar, entonces me obligo a sacar del fondo del mar el vehículo que me habría obligado a entregar con complicados y costosísimos trabajos de buzos, ¿no? Entonces, ¿qué tan factible es el hecho de poderlo realizar? Ahí estaríamos ante una prestación imposible. Bien, vamos a pasar a otra imposibilidad que es la definitiva e imposibilidad temporal. La primera se encuentra estipulada en el Código Civil Boliviano, en el artículo 379 del Código Civil, donde expresa la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible definitivamente por una causa no imputable al deudor. La segunda exonera al deudor de responsabilidad por el retardo mientras la misma perdure. Al cesar la imposibilidad, el eventual incumplimiento resulta obviamente injustificado y debe equipararse como incumplimiento voluntario e injustificado. El Código Civil Boliviano, en el artículo 380, claramente nos dice, en caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ella perdure, pero la obligación se extingue si la imposibilidad se prolonga, de acuerdo al título de la obligación o naturaleza del objeto debido. No se le puede ya considerar obligado a cumplir la prestación o el acreedor pierde interés en el cumplimiento. De esta forma debemos analizar si el impedimento se presenta de manera definitiva o se limita solo a una cuestión temporal. Continuando con el ejemplo que hemos tomado, en el caso de la presente pandemia de la COVID-2019, todo indica que estamos ante una imposibilidad temporal. Si bien no sabemos con exactitud cuándo se levantarán las restricciones para poder volar e ingresar a determinados países, bueno, no sabíamos con exactitud cuándo se iban a levantar estas restricciones, ¿no? Aclarado ello, ante la imposibilidad de cumplimiento, corresponde que la agencia de viajes o el prestador del servicio turístico, que en este caso vendría a ser el deudor, devuelve el dinero recibido por el viajero sin responsabilidad alguna. Por tanto, no corresponde que ningún prestador aplique los términos y condiciones previstos en el contrato, dado que ella sería factible ante los supuestos contemplados en dicho contrato, pero no frente a las situaciones que exceden esa previsión. Y como es sabido, configuran un caso fortuito o fuerza mayor. La pandemia declarada a raíz del brote del coronavirus lo representa claramente. Finalmente, tenemos el incumplimiento involuntario, que se caracteriza por la presencia de una causa impeditiva, no imputable al deudor, que
inevitable o imprevisible y no causada por éste, configuran el supuesto de inimputabilidad y por ende la responsabilidad del deudor para reclamarle el resarcimiento del daño. Continuando con la exposición, como punto 2, configuración de la imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones. En cuanto a las obligaciones de dar, señalamos que son las obligaciones de dar la causa no imputable. Es el parecimiento de la causa, sea por destrucción o pérdida irreparable, y cuando la cosa a entregarse sea determinada. Obligación en especie, de tal manera que el deudor no podrá sustituirla por otra, puesto que ésta no sería aquella a la que las partes se han referido y que el acreedor ha tenido en vista como su pretensión. Sobre este particular, el artículo 381 del Código Civil dispone: extravío de cosa determinada. La prestación de cosa determinada se considera también imposible cuando la cosa se ha extraviado sin que sea posible probar su pérdida. Pero si la cosa se encuentra después, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. Continuando con las obligaciones de hacer, en este tipo de obligaciones, la imposibilidad de cumplimiento debido a causa no imputable es concebible, pero se verifica muy raramente y puede darse principalmente en los siguientes casos. Como punto 1, muerte del deudor o de su inhabilidad física o mental permanente cuando sea esencial el cumplimiento por parte de él y no sea admisible el cumplimiento de otra persona en su lugar. Como punto 2, de prohibición o cumplimiento de origen legal, por ejemplo, el retiro de determinado circulante. Como punto 3, de impedimento no dependiente de la voluntad del deudor, por ejemplo, reclutarse al cuartel. Si la prestación que consiste en hacer resulta imposible solamente en parte, el deudor está obligado a cumplir la parte de la prestación que resulta posible. En cuanto a las obligaciones de no hacer, es muy poco frecuente una imposibilidad de cumplimiento e igualmente una dificultad de cumplimiento, puesto que para cumplir basta la abstención de hacer, que es un comportamiento fácil de observar. Por lo que, ante la hipótesis de que el deudor incumpla por causas no imputables, no tendrá lugar al resarcimiento. Como ejemplos de la imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, tenemos los siguientes ejemplos. En cuanto a las obligaciones de dar, la compra y venta de un automóvil. En cuanto a las obligaciones de hacer, un contrato de prestación de servicios como el pintado de un inmueble, y en cuanto a las obligaciones de no hacer, prohibición de venta de licor a menores de edad. Caso fortuito y fuerza mayor. A veces confundimos ambos casos, pero entre ellos existen diferencias. El caso fortuito es el que acontece inesperadamente, o sea, lo imprevisible. La fuerza mayor alude a lo irresistible, es decir, a lo inevitable. ¿Qué es un caso fortuito? Es el que proviene de un acontecimiento de naturaleza, que no hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros. Ejemplo, si una persona tiene un contrato de un viaje a Chile en una agencia de viajes y se sabe que un huracán va a cruzar por esa zona, no se puede evitar que el huracán devaste esa zona, pero sí se puede anular el viaje al cliente y devolver el dinero. ¿Qué es una fuerza mayor? Es un hecho que no se puede evitar, tampoco se puede prever. Tiene gran importancia en el derecho a la hora de establecer la responsabilidad por los daños. Ejemplo, si se produce una gran nevada repentina que colapsa el transporte de todo el país, un cliente no podrá exigir una indemnización,
por el retraso que se haya producido en la entrega de carga, ya que el transportista ni le pudo prever ni evitar con sus propios medios. Entre estos casos existen requisitos, que es la imprevisibilidad, la resistibilidad, la extraneidad, la actualidad, la sobrevivencia y la superabilidad. Caracteres constitutivos del caso fortuito o fuerza mayor. De la definición que hemos ido desarrollando del caso fortuito y fuerza mayor, de estas surgen diferentes caracteres constitutivos, como ser la imprevisibilidad, la inevitabilidad, ser ajeno al deudor. La imprevisibilidad es algo inevitable, es algo fortuito. Por ejemplo, la rotura de frenos de un vehículo. Esto llega a ocurrir un accidente de tránsito que nadie lo puede evitar. La inevitabilidad se refiere a la impotencia del ser humano para que se produzca un evento. Ejemplo, la promulgación de una ley que prohíbe la importación de un determinado producto. Tenemos la ley 1053, la lucha contra el contrabando. Esta ley controla y regula la comercialización de mercaderías ilegales. Hay personas que transportan y comercializan mercaderías ilegales y estas son controladas por la aduana. Deben acatar y dar cumplimiento a la ley, aunque no estén de acuerdo. Ser ajeno al deudor. En este caso no existe el caso fortuito. Por ejemplo, es cuando una persona asume la deuda de la otra. Esto mayormente ocurre entre familiares, puede ser entre padres e hijos. La imposibilidad sobreviniente. La jurisprudencia boliviana entiende como los obstáculos imprescindibles y irresistibles que se presentan con posterioridad al contrato celebrado, que se hace imposible el cumplimiento de la obligación. Irresistible, no puede ser irrevertido, evitado por ningún medio. Impredecible, no se puede evitar, no se puede prever al momento del contrato celebrado. Ejemplo, si se suscribe un contrato de una empresa constructora donde en el contrato se estipula la entrega de una obra de construcción el 2 de junio, y si no se cumple esta entrega, la empresa está obligado a pagar una penalidad por día. Sin embargo, surge la pandemia del COVID-19 y el gobierno dicta estado de emergencia sanitaria, ya que por este motivo la empresa constructora no puede seguir avanzando en la obra para la determinada entrega en la fecha pactada. Esta imposibilidad no puede ser imputable a la empresa constructora, ya que no fue su culpa, ¿no?, la pandemia del COVID-19. Imposibilidad absoluta. Es cuando no existe ninguna esperanza en su cumplimiento. Esta imposibilidad tiene que afectar no solamente al deudor, sino a cualquier persona. Ejemplo, si una empresa proveedora de mascarillas N95 suscribe un contrato con otra empresa para el suministro de las mascarillas por 4 años, del 2018 al 2022. Sin embargo, surge el estado de emergencia por el COVID-19 y el Estado prohíbe la venta entre particulares. Esto sería una imposibilidad absoluta. En el artículo 379 del Código Civil boliviano
Nos indica la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible definitivamente por causas no imputables al deudor. Ejemplo, si una empresa constructora tiene que realizar una entrega de una obra gruesa de una casa, sin embargo surge un deslizamiento del terreno que afecta a la casa, provocando también el derrumbe de la casa. Esto se constituye en una imposibilidad definitiva porque ya no existe la dicha casa, ¿no? Casos de responsabilidad por caso fortuito y fuerza mayor. Nos dice que el derecho positivo no solo se ocupa de la irresponsabilidad del deudor cuando hay un caso de fuerza mayor o caso fortuito, sino también en los casos donde el deudor puede ser responsable no obstante al caso fortuito o fuerza mayor, y se presenta en los siguientes casos. El deudor es responsable aún por caso fortuito o fuerza mayor si éste sobreviene estando en mora, tipificada en el artículo 342 del Código Civil Boliviano. Entonces, ¿qué es mora? Mora es el retraso culpable del cumplimiento de una obligación del deudor, donde el deudor está obligado a indemnizar todos los daños que sufra el acreedor por causa de su retraso. También cuando hay un pacto expreso de que el deudor se hace responsable no obstante al caso fortuito o la fuerza mayor. El deudor es responsable en cualquier daño que sufra la cosa, aun si ésta se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, salvo se pueda demostrar que la cosa se hubiere perdido también en posesión del acreedor. Como estudiantes de la carrera de Derecho, de la materia de Derecho Civil 3, Obligaciones, después de haber investigado y analizado el presente tema de investigación, llegamos a las siguientes conclusiones. En nuestra legislación podemos encontrar que dentro de los contratos y obligaciones entre partes existen diferentes tipos de imposibilidad. Estas imposibilidades cuentan con una conexión entre sí, pero con importantes diferencias que son las que hemos ido analizando y ejemplificando. Por un lado, la responsabilidad por incumplimiento, cumplimiento defectuoso de las obligaciones derivadas de un contrato en cuestión. Por otro lado, la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de dichos contratos. En algunos o muchos casos se ha tenido dificultad cuando nos encontramos ante una u otra imposibilidad. Estas confusiones hemos tratado de aclararlas gracias a la ejemplificación basada en la actual pandemia de la COVID-19 y su relación con las agencias de viaje. Bibliografía y webgrafía consultada. La base legal de este video y de este tema de investigación se sustenta en el Código Civil Boliviano, Ley 12760 del 6 de agosto de 1975. De igual manera, en el Código Procesal Civil, Ley 439 del 19 de noviembre del 2013. Asimismo, hemos consultado el libro de Luna Alberto, Obligaciones, Código Civil, 1996. También en cuanto a la webgrafía, hemos analizado el material presentado por Ibáñez Mariela y otros en el enlace que podemos ver en la diapositiva.